Buenos días. Buenos días para todos y para todas. Es domingo de resurrección. Nosotros hacemos un domingo sin estrés, sin café, sin té, un momento reflexivo y un tema cultural a petición de nuestros amables seguidores y suscriptores. Siempre quieren que tratemos un tema educativo, cultural, y nuestra amiga Francia Avalois o Francia Brick, que es Mortgage Banker, nos ha apoyado para que cada domingo tratemos un tema que sea de interés, de eso que se llama reposo contemplativo. El reposo contemplativo es cuando entra en sosiego la mente y el cerebro, y entonces uno saca ideas más claras y más preclaras, más límpidas. Y es de ahí que viene la profundidad de las ideas del reposo contemplativo. La filosofía, la religión, la ciencia necesitan un reposo contemplativo, una meditación más honda, más allá de lo cotidiano. Domingo sin estrés llega entonces gracias a Francia Brie, Mortgage Banker, para cualquier tipo de hipoteca, consulta, asesoría hipotecaria para la gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Miami. Pueden llamarla 718-344-0819. 718-344-0819. Mucha gente la llama y ha asesorado y ayudado a muchas personas a tomar buenas decisiones en el campo bancario y hipotecario. Miren, hoy había prometido hablar de, grosso modo y de manera bien resumida, de este tiempo, ¿verdad?, en el que se centra la atención en el mundo religioso, porque se celebra la Semana Santa como una simbología, a propósito, como una simbología, ¿verdad?, del cristianismo, que narra la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el personaje más importante de la historia y de la historia occidental, es el cimero. También la palabra simbología viene de simbalón, del griego simbalón, con Y. Esa palabra significa en griego, se traduce como simbalein, símbolos, simbalón, simbalein. ¿Saben qué significa? Juntar, reunir. ¿Cómo? Si los símbolos unifican y reúnen. Los símbolos religiosos, los símbolos históricos, los símbolos bélicos, los símbolos nacionales unifican, cohesionan, pegan. Entonces, Simbalein, hay quienes dicen que la palabra sinagoga viene de Simbalein, que es juntarse, congregarse. Fíjense cómo el idioma va explicando muchas cosas, conceptos, entidades de la historia que tienen un fermento, una levadura, ¿no?, en toda la cultura. Entonces, toda religión tiene una esfera simbológica, simbalein, simbolón, y también tiene una esfera de sacrificio. En la antigüedad los sacrificios eran de otra manera. Y en los tiempos primitivos los sacrificios incluso llegaron a ser humanos y de animales. Las religiones indoeuropeas sacrificaban personas y en las religiones indoamericanas también. Originaria, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, en Machu Picchu, se sacrificaban personas. Y también en el campo de la cultura maya y azteca. Ahora bien, sacrificio
El origen de la palabra sacrificio se ha buscado en el latín antiguo y es como sacer facere, sacer facere, como hacer sacrificio. Pero la traducción correcta de sacer facere es extraer o generar cosas sagradas. Generar cosas sagradas. ¡Wow! Qué tremenda explicación etimológica, lingüística, ¿no? Sacer facere. Generar cosas sagradas. Cuando se sacrificaba un animal, incluso una persona en los tiempos más remotos, se pensaba que se estaba produciendo una purificación con esa vida para generar cosas sagradas. O sea, lo sagrado siempre ha estado ligado al sacrificio. Incluso en el castigo que se origina sobre el cuerpo humano, la pela, los golpes, las lapidaciones, los tormentos, las torturas sobre el cuerpo. En los inicios era una manera de espiar, de sacar hacia afuera la malignidad, lo maligno, lo que dañaba el espíritu y que estaba en el cuerpo. Era una manera de extraer para dejarlo de forma, estoy hablando en el término puramente mitológico de la creencia, para dejarlo en la manera tersa, ¿no? Que concebían las culturas antiguas. Por eso el castigo donde primero se aplica es sobre el cuerpo humano. El castigo se aplica sobre el cuerpo, porque se pensaba que era el que de alguna manera anidaba la maldad, la desviación, la ira, el, el pecado en su momento, el delito también en su momento. Por eso la prisión, por eso los azotes, las pelas, las grandes tundras, los tormentos, los sacrificios, los golpes sobre el cuerpo. Todavía hay religiones que se azotan, se dan golpes, simbólicamente. Claro, todo esto es un paquete de mitos. La palabra mitos quiere decir relato. En su antigüedad originaria, vamos a decir etimológica, relato. Y dependiendo del mito sagrado, relato sagrado. Digo todo esto para adentrarnos en el campo del origen breve de la religión, que como hemos señalado en otros aparte, en el mundo occidental y en cualquier parte del planeta, la religión ha sido un vehículo de cohesión y de ligazón, de ligamen en la cultura, con sus virtudes y con sus defectos y con sus debilidades y también con su esplendor en algún momento. El hecho es que el ser humano viene con un diseño epigenético presto a creer. Que llegue a tener fe es una cosa, que llegue a creer o no es otra cosa, pero hay un molde epigenético, neurobiológico, que a través del tiempo ha creado un espacio para esa concesión espiritual de la creencia. En el mundo verdaderamente hay muchas religiones, se habla de miles y miles de religiones. Entre abrahámicas y no abrahámicas se habla de más de 4.000, 5.000 religiones, algunos hablan de 3.000, con muchas denominaciones. Ahora hay tres grandes troncos de religiones que dominan abiertamente las creencias en el mundo. No quiere decir que sean las únicas, pero hay tres grandes troncos. El hinduismo, del cual se desprende el budismo y el sijismo. El taoísmo, del cual se desprende el jainismo y el bahaísmo.
más hacia la parte de Persia, el hinduismo, ya ustedes saben que en la India, y entonces está la nuestra, ¿no? El judaísmo, del cual se desprende el Islam y el cristianismo. ¿Por qué el Islam y el cristianismo se desprenden del judaísmo? Porque son religiones monoteístas abrahámicas que tienen como patrón a Abraham. En el Islam, por ejemplo, para que tengan una idea, Adán no es más que la continuación de Abraham encarnado posteriormente en Mahoma y rumbo a la parucía, es decir, al juicio final, al día final, al encuentro final, a la llegada, porque parucía viene parousia, que quiere decir llegada, venida, ¿no? En este caso, del profeta, del Señor, de quien la religión ha concebido. En el judaísmo están esperando el Mesías todavía. En el cristianismo, la segunda llegada de Cristo. Entonces, esa continuidad de Adán, Abraham, Jesús, o Adán, Abraham, Mahoma, es una, para la religión, es una revelación que en el caso de nosotros se da en revelaciones, Apocalipsis, Juan, y en el caso del Islam se da a través del arcángel Gabriel, que en árabe se lee como Gabriel, Dios. Gabriel en árabe es Jibril. Nosotros esperamos la resurrección, ¿verdad? Los cristianos. Y los islámicos igualmente esperan una resurrección. Nosotros mediante la fe y la gracia, ellos mediante un ciclo que se llama walaya. Ahora, en el caso de las religiones que no son como las occidentales, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, que son monoteístas y unificadoras, en el caso de las religiones no abrahámicas, el hinduismo es la dominante. El hinduismo genera el budismo y el sijismo, o sea, son desprendimientos no propiamente históricos, pero con una gran influencia. Para el hinduismo, lo que en vez de dharma, en vez de walaya o resurrección, lo que hay es un dharma. Dharma en el idioma sánscrito o arameo más antiguo, no recuerdo si arameo o sánscrito, pero es una palabra que guardo para entender el significado de religión. Dharma quiere decir norma superior, pero dharma quiere decir también religión. Es decir, que la misma concesión, la misma cosmogonía de la religión guarda en sí de forma inmanente el sentido de lo religioso. Dharma es, por lo tanto, una especie de mantenimiento y prolongación. Ellos creen que esa religión, muchas de ellas, creen que uno reencarna en algo o en alguien. Pero no voy a entrar en esos detalles, solo estoy hablando grosso modo. Los textos que yo he verificado, hago un paréntesis aquí, para estos temas son Mircea Eliade, La Gracia, que analiza muy bien también la historia de las religiones, Mircea Eliade, que es un teólogo e investigador de las religiones, Gerson Scholem, que lo he mencionado otra vez, que es otro estudioso del judaísmo a profundidad antiguo, y Walter Benjamin, que trata mucho el origen semítico, ¿no? y sus tratados, y un señor francés llamado Bruno Etienne,
que analiza el Islam y el islamismo radical, Bruno Etienne. Y últimamente a Dietrich Schwanitz, que es un filósofo e historiador alemán de Hamburgo, un libro que se llama La cultura. Y sin duda también para uno nutrirse de estos temas hay que leer a Byung-Chul Han, el alemán de origen surcoreano, estudioso de Hegel y de Heidegger. Su tesis doctoral es sobre Heidegger y que él analiza la transformación de la religión a partir de la posmodernidad, que es otra de las miradas que tiene este tema. De Byung-Chul Han uno extrae que la palabra religión tiene 3 o 4 acepciones. El mundo no se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la palabra religión. Tiene 3 o 4 acepciones. Una es religare, que quiere decir volver a unirse, juntarse igual que simbolón y simbalein en griego, pero en latín religare es volver a unirse, volver a juntarse, ¿no? Ya ustedes entienden el sentido religioso de volver a unirse. El otro aspecto que le da Byung-Chul Han es religio, que quiere decir como un comportamiento recto, escrupuloso, una forma correcta de comportarse, religio, adecuadamente, ¿no? Virtuosamente. Y el último aspecto que le concede no solo Byung-Chul Han, sino otros también, como el mismo Mircea Eliade y también algunos teólogos importantes, si no me falla la memoria, como Martin Buber y Hans Kuhn, el gran teólogo suizo, es que el término real de religión es relegere o relegere, así con G de gato, relegere. Y relegere en esa terminología, estoy tratando de recordar de memoria, relegere vendría a ser igual que religio y religare, vendría a ser como una especie de poner suprema atención, poner la atención en esto, en aquello, en eso. Es elevar la atención más allá de lo tradicional, de lo ordinario, sino poner la atención en lo extraordinario. Relegere. Lo contrario a hay otra concesión y es lego con C, lego, que quiere decir como leer lo correcto, escrupuloso, adecuado, y lo negativo de eso sería lego, que es todo lo contrario, que sería negligente, abandonado o ausente de los preceptos. Ese como el lego sería como el término de imprudente en vez de escrupuloso, negligente. Relego, incorrecto. No, relego, correcto. Lego, incorrecto. Para tratar de ponerlo entre el bien y el mal. Bueno, visto esto, entonces vamos a empezar brevísimamente con las religiones no abrahámicas como el hinduismo, el taoísmo y el budismo. Las religiones no abrahámicas, ya dije que su esencia está en el Dharma, que es como una rueda donde se busca la inmanencia del ser. ¿Por qué la inmanencia? Porque en las religiones occidentales y en las que vienen del tronco judaico abrahámico, como el cristianismo, el islam y el mismo judaísmo, esas religiones son trascendentes, porque no se quedan en la inmanencia de uno mismo, sino en la trascendencia más allá, en otra esfera. Las inmanentes son las que buscan dentro del ser, en su interioridad. Las trascendentes son las que buscan un ser superior. Así lo puedo decir de manera más llana, ¿no? Para que se entienda. Entonces, una religión es trascendente cuando busca fuera del ser, del ente, un ser superior, una especie de
en griego es kali agatos, un bien sobre los demás bienes, un bien superior, un ser sobre los demás seres. Kali agatos, que en griego también era arete, pero en términos muy terrenal, arete, que significaba la excelsa virtud, que la tiene uno, que es Dios. En términos filosóficos, no es ni arete ni caliágato. En términos filosóficos es otra versión. Los filósofos lo que le conceden es una especie de motor superior, motor inmóvil, causa de las causas, causa generadora de todas las demás causas, causa primera. Y esa ellos le llaman arché o arjé, que quiere decir el motor inmóvil, el primer motor, el inmutable, el más grande, ¿no? Eso puramente son terminologías etimológicas, como acabo de decir, pero en la religión no abrahámica, en las religiones orientales, como el hinduismo, el sijismo, las creencias están dotadas de un conocimiento interior del sujeto, un dominio, ¿no?, de las fuerzas propias del sujeto. Hay religiones, por ejemplo, como el budismo y el taoísmo, muy fuerte en la China, milenariamente, que no tienen un dios, no tienen una deidad, sino es en un conocimiento, un conocere del mismo sujeto. En el caso del Islam, el Islam no tiene una magistratura dogmática o doctrinaria única, ¿no?, sino son interpretaciones, lo que ellos llaman hadith, que son las opiniones de los sabios, de los instruidos o de cualquier persona que pueda tener conocimiento trascendente. No tuvieron una magistratura, una descendencia. El profeta no dejó una descendencia masculina. Ya ustedes saben que como prima el machismo, ¿no?, en esa concesión, no dejó una descendencia masculina, y entonces fue su suegro, eh, su sobrino, que se llama Ali, que fue el último de los vamos a decirle, califa o profeta. El primero fue Abu Bakr, el segundo fue Omar, el tercero fue Usmán y el último fue Ali, que fue esposo de Fátima, su hija, de Mahoma, porque él no tuvo varones. Por lo tanto, ahí no quedó una descendencia masculina, como en las otras religiones, por ejemplo. En el caso de Irán, Persia, ustedes saben que Persia juega un papel determinante en el origen religioso. Zoroastro y Bahá'u'lláh. Zoroastro y Bahá'u'lláh. Me detengo en Bahá'u'lláh porque de ahí que viene la fe Bahá'í, que en un tiempo estuvo ganando mucho terreno en América, luego se detuvo, y estas son también religiones no abrahámicas. El caso del sijismo también, y el taoísmo, que ya lo he mencionado, no siguen a Abraham como nosotros, los islámicos y los judíos, no. Ellos siguen otras deidades y profesan otra cosmogonía. Y por último, el cristianismo, todos sabemos en qué se centra su fe, su dogma, su sacramento, su liturgia, ¿no?, tanto en el campo protestante como en el campo católico, apostólico, de tronco romano. Lo importante del cristianismo, que es donde voy a terminar, es que es una religión que por primera vez la practican los humildes. Es una religión que por primera vez reivindica a los humildes, a los descalzos, a los enfermos, a los leprosos, a los epilépticos, a los tuberculosos, a las mujeres rameras. O sea, reivindica la dignidad de los de abajo. Y eso chocó frontalmente con el Imperio Romano, por eso lo persiguió de manera tan dura en los primeros años, en el primer siglo, hasta la llegada del año 312, cuando se asume por Constantino
la libertad religiosa de los cristianos. Y luego en el 313 ya se asume la religión formalmente por el imperio, y en el 325 se da el famoso concilio de Nicea, que es una, yo diría, el primer acontecimiento que traza la pauta de lo que será ya el dominio de la religión católica, el derecho canónico, la mirada cristocéntrica y todo esto, ¿no? Luego viene el periodo, ustedes saben que el Imperio Romano cayó en el siglo V. Cuando el imperio cae, quien asume las potestades de lo que queda es la iglesia, porque era la única que tenía estructura, que tenía organización, que tenía demarcaciones y que tenía estudio. Era lo único que podían estudiar, los religiosos y las clases nobles. Los demás no podían estudiar. Por eso entonces son los clérigos los que dominan el escenario desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, señores. Eso es del siglo V hasta el siglo XVIII. Más de 12 siglos de dominio, ¿no? Variando en el tiempo, pero un dominio totalmente dogmático. ¿Cuál es el otro momento que tiene el cristianismo? La caída del imperio en Occidente en el año 476. Luego la conversión al cristianismo de Clodoveo, que unificó los reinos francos y tanto de lo que era Francia como la parte céntrica de Europa, incluyendo algunos pueblos hermanos. Y luego el dominio de Carlomagno, tratando de reinstaurar el imperio carolingio. Y entonces, esto es por allá por el año 814, cuando termina su mandato, creo que muere por ahí, del año 768 más o menos. Y todo esto va a producir una cohesión cultural y religiosa enorme en el continente europeo. Entonces viene la reforma protestante de Lutero en 1527, pero antes de Lutero se produce un acontecimiento fenomenal, y es la caída de Constantinopla, de Bizancio, en Turquía, por los otomanos, que tumban el último reducto del imperio romano en Oriente, que era Bizancio. La caída de Constantinopla y de Santa Sofía, que era un enclave católico en el Medio Oriente. Al caer en 1453, entonces ya la religión islámica se expande por toda esa parte del mundo, y el fortalecimiento y bloqueo de los mares del Imperio Otomano, ya ustedes saben todo lo que producen en el mundo europeo y más allá, en el mundo oriental. Al final, la Revolución Francesa termina con el dominio del feudalismo y de los reductos del régimen anciano, y entonces viene el nacimiento del Estado moderno. Sin embargo, el cristianismo como religión sobrevivió a la caída de todos esos siglos de dominio religioso, y pudo compaginar con el nuevo modelo de pensamiento y de Estado que era el Estado moderno. Ya ustedes conocen lo que ocurrió a partir de ahí. El Estado moderno, el liberalismo, el constitucionalismo, y la religión ya no como jefa del gobierno, porque acabaron los estados teocéntricos y despóticos y monárquicos, pero siempre la religión perduró acompañando el poder, como ustedes lo están viendo en estos días, que todavía detenta poder, acompaña el poder y decide en temas que pueden ser considerados cardinales y vitales en algunos países, en algunos menos, en otros más, pero la prevalencia de la fe y de la religión ha sido sostenida en el tiempo a través de muchas reformas, ayornamientos y adaptaciones de las creencias. El mundo siempre tendrá creencia, el mundo siempre tendrá religión, el mundo siempre tendrá quien creerá, el mundo siempre va a tener mitos, Cimbalén, sinagogas, iglesias, catedrales. El mundo siempre va a tener sacrificios, unos ya no impuestos ni dolorosos en términos físicos, pero siempre va a haber el sacer facere, quien se sacrifique por sus creencias y su religión. Así ha sido y así será.
El futuro es difícil de predecir, no está bajo nuestro dominio, pero la historia enseña que, como dijo Buda, la creencia lee al hombre como la humedad al agua. Así es. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias a Francia Valois, Francia Brie, Mortgage Banker, con su teléfono 718-344-0819. Ella es analista y asesora financiera hipotecaria. Gracias por acompañarnos este domingo sin estrés. Solo hemos hecho un pequeño recorrido para hablar de estos grandes temas, históricamente resumidos de la religión en este tiempo de la Semana Mayor. Muchas gracias.